daros la bienvenida y os vamos a dar un poquito de contexto, una pequeña presentación de qué es el proyecto Ecobal, quiénes formamos parte, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En primer lugar, Ecobal es un acrónimo que obedece al título del proyecto, que es Estrategias de Coordinación de Gestión y Valorización de Fangos y Residuos Orgánicos en la región Sudoe. Región España, excepto las islas, Portugal y el sur de Francia. Ecobal realmente propone un nuevo modelo para valorizar residuos orgánicos municipales y lodos urbanos. Estos mal llamados, voy a empezar a hacer campaña, mal llamados residuos, ¿vale? Cada vez, somos más conscientes de que son recursos perfectamente aprovechables. A día de hoy, pues se valorizan pues bien en forma de compost, bien en forma de biogás, pero hay otras alternativas para su valorización y es precisamente lo que se estudia en el proyecto Cobal. Aquí proponemos el desarrollo tecnológico para convertir estos residuos en ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles, para quien no esté familiarizado, pues son compuestos orgánicos con base carbono de cadena corta, pueden ser ácido acético, propiónico, butírico, valérico, que tienen mucho interés para ser utilizados en la industria química o petroquímica como materia prima. A día de hoy se utilizan en estas industrias, pero aproximadamente un 97% es de origen fósil. Después hay un 3% que empieza a ser ya de origen renovable, pero utilizando cultivos puros, utilizando materias primas que pueden ser destinadas a la alimentación, por lo cual aquí pues afrontamos, por un lado, la gestión y la valorización de residuos con el generar productos de alto valor añadido por otras vías. En el proyecto formamos el partenariado 8 socios. De la región española somos 4 de ellos, que somos Cetaqua como coordinadores, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Universidad de Santiago de Compostela y la Fundación Empresa Universidad de Galicia. En Portugal tenemos 2 instituciones de hecho me estoy dando cuenta ahí, nuestros amigos portugueses a lo mejor se enfadan que las flechas de ADTA y de Porto Ambiente no son muy representativas. Tenemos ADTA, que es la empresa pública que gestiona las aguas en la región metropolitana de Lisboa, y Porto Ambiente como gestora y coordinadora de la recogida de los residuos sólidos en la ciudad de Porto. Y de Francia tenemos el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse y una empresa como es Nereus. A día de hoy tenemos 30 socios asociados al proyecto, destacan socios de distintos tipos, desde administraciones públicas, empresas privadas gestoras del ciclo integral del agua, también gestoras de residuos sólidos municipales, potenciales usuarios finales de los productos generados, etcétera. El por qué realmente, como os decía, a día de hoy el mercado de los ácidos carboxílicos, de los ácidos grasos volátiles, es un mercado en crecimiento. Se espera que siga creciendo, pero es un mercado que se enfrenta a los objetivos de descarbonización y de paulatinamente disminuir el consumo de recursos de origen fósiles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos el proyecto empezó aproximadamente hace un año, en noviembre aproximadamente, y se extiende hasta marzo del 2023. El proyecto está dividido en distintos grupos de tareas con distintos objetivos, y tengo por aquí, que creo que es más ilustrativo, enseñaros uno de los vídeos que se han generado en el proyecto, donde creo que se explica muy bien cómo interactuamos y cómo colaboramos.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es un proyecto. Aquí veis una foto, por ejemplo, de una de las unidades pilotos que se operan en el proyecto. Digamos que son tecnologías que ya están a unos TRLs, bueno, pues importantes, ¿vale? Con el objetivo de poder llegar a mercado en, bueno, un plazo de tiempo razonable. Podemos hablar a corto, medio plazo. Y yo creo que podemos hablar o podemos resumir los impactos que pretendemos alcanzar con el proyecto Cobal en 4 ejes principales. Tenemos un eje económico, ya que queremos desarrollar una tecnología que, además de tener viabilidad técnica, que tenga también viabilidad económica. Sin duda un eje medioambiental porque creo que permitimos o aportamos una solución inexistente a día de hoy para una generación de estos compuestos, unos compuestos imprescindibles para la vida como la entendemos a día de hoy, pues con unos impactos muchísimo menores, a la vez que se valorizan distintos tipos de residuos orgánicos. Hay también un eje social importante, lo vamos a ver a continuación. Uno de los objetivos del proyecto es promover y participar en campañas de sensibilización para una correcta gestión de los residuos, tanto de una separación de los residuos orgánicos municipales, introduciendo ya o empezando a introducir el tema del quinto contenedor, que deberá estar, el contenedor marrón, que deberá estar instalado antes de 2023, y un eje que para mí es fundamental, que es el eje legal, y es un poco en lo que se enmarca el workshop de hoy. ¿Qué barreras existen para poder implantar estos sistemas de economía circular? ¿Qué cambios normativos o legislativos ayudarían a promover este tipo de soluciones que ya están con un cierto grado de desarrollo técnico? Y es sobre todo para lo que os pedimos ayuda, que nos podéis echar una mano entre todos, pues poder proponer soluciones, propuestas de marcos normativos diferentes que ayudarían, evaluar pues, las distintas diferencias que existen entre regiones, países y nada, haciendo un poco campaña del proyecto. Os animo a que echéis un ojo tanto a la web como a las páginas en las redes sociales para estar al tanto de las novedades. La verdad es que la web está muy bien. No es porque, claro, ¿qué vamos a decir nosotros? No, pero está la información muy actualizada, yo creo que de una forma muy ordenada, muy clara. Entonces por aquí pues tenéis, si queréis navegar, pues un poco más específico, qué hacen los distintos socios, un poco los hitos que hemos ido ya alcanzando en este año de proyecto. Os invitaría, al menos, porque yo sé que esto después cada uno con su día a día es inviable, pero suscribiros a la newsletter, ¿vale? Para estar al tanto, pues cada cierto tiempo se envía una newsletter con las principales novedades y simplemente os presento las campañas que, como os decía, hay un eje social importante, no es un proyecto puramente de desarrollo tecnológico. Entonces, a mí esta, la verdad, es que me encanta. Es de difícil traducción al francés y al portugués, es cierto, pero aquí en español, pues me parece que es una campaña muy, bueno, muy interesante, ¿no? Para empezar es cierto que en algunas regiones españolas ya está bastante implantado el contenedor orgánico, en regiones de Portugal también, por ejemplo en la ciudad de Oporto, en regiones de Francia también, pero bueno, hay que seguir impulsándolo y transmitir a la población. Creo que en eso ayudaremos, qué va a cada contenedor, ser claros y ayudar desde el proyecto también para eso. Igualmente, en todo lo relativo al ciclo del agua, el impacto que tiene desechar por los inodoros, lo que no se debe desechar por los inodoros, tiene unos impactos económicos y medioambientales muy importantes.
Eso era un poco la introducción que yo os quería hacer, sin aburrir mucho, solo daros un pequeño contexto. Deciros que inicialmente este workshop iba a ser un workshop, bueno, iba a participar gente de los 3 países, pero al final, bueno, por problemas de agenda y problemas de distinto tipo, al final hemos decidido separarlo. Hoy se hará solo más centrado en un contexto, digamos, de España. Y después en enero probablemente se haga pues, la segunda parte de este workshop, incorporando a los actores representativos de Francia y de Portugal. Y probablemente también haya participación de algunos agentes españoles. Lo que esperamos de esto es eso, que podamos establecer, identificar principales barreras legales, principales reales decretos, principales normativas regionales, europeas, que nos dificultan la implantación de estos sistemas y que puedan aparecer oportunidades para todos los que de una forma o de otra colaboramos en este ciclo. Yo por mi parte nada más. Os tengo que dejar ahora sintiéndolo mucho, mucho, mucho y voy a intentar a ver si puedo acabar aquí con cierta rapidez y volver a conectarme más adelante a lo largo del workshop. Entonces, Inés, Laura, queda Vale, sí, muchas a gracias, partir de Antón. aquí en vuestra mano y esperamos que sea tan fructífero para todos los participantes como va a ser para nosotros. Eso es. Bueno, y nada, y a raíz también de lo que comentabas, pues eso, las conclusiones que se obtendrán en cualquier caso, hoy para España y posteriormente para Portugal y Francia, que se compartirán entre todos, ¿no? Para que nos beneficiemos todos de lo que hemos hablado y Sí, exactamente. Aquí no hay, o como yo lo veo, aquí no hay España, Francia, Portugal. Aquí las soluciones tienen que ser, yo creo, y el marco que se debe establecer tiene que ser igual para todos, con sus particularidades. Entonces, por eso también la importancia de la colaboración transnacional que tiene este proyecto, porque nos permite pues, afrontar eh, todas estas limitaciones y estos problemas desde un punto de vista único y yo creo que es la única forma de conseguirlo. eso es. Bueno, pues nada, Antón, si puedes más tarde unirte, pues genial. Intento unirme, ¿vale? Venga, Gracias, muchas muchas gracias. gracias. En esta presentación, bueno, es exponer de manera así muy breve el marco legal europeo que tiene que ver con la gestión de lodos de depuradora de aguas residuales y biorresiduos. Bueno, esta es la agenda que yo creo, bueno, que la hemos pasado ya en los correos electrónicos. Hay una presentación del proyecto que ha hecho ya Antón, el marco jurídico europeo, que es lo que os voy a contar yo ahora, que seguramente todos estemos ya al tanto. Luego, cada uno de los expertos procederéis a presentaros individualmente, luego habrá el debate en grupo con la identificación de las barreras legales y la categorización. Y ya por último, pues el resumen de resultados y conclusiones, que es la Directiva 91/271, cuyo objetivo es proteger el medio ambiente de los efectos adversos de los vertidos de aguas residuales urbanas y de ciertos vertidos de sectores industriales. Luego está la Directiva sobre lodos, que es la Directiva 86/278, centrada sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de suelos y su aplicación en el uso agrícola. Tiene en cuenta, está enfocada en las necesidades de los nutrientes de las plantas, que haya una garantía de la calidad del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. Incluye, entre otras cosas, pues lo que indicamos ahí, el modo en que los agricultores pueden utilizar los lodos de depuradora como abono, el muestreo y el análisis de lodos y suelos, el mantenimiento de los registros con el detalle de la cantidad de lodos producidos y utilizados en la agricultura, el tipo de tratamiento, los lugares donde se utilizan y la composición y propiedades de los lodos. Ya por otro lado, pues la Directiva Marco de Residuos, que es la que nos va a delimitar el alcance que marca los biorresiduos, que es la Directiva 2018/851, en la que se incluye la definición de biorresiduos, como los residuos biodegradables de jardines y parques,
residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, bueno, todo ese listado que se puede ver ahí, donde se indica, como ya ha dicho Antón, que como muy tarde, el 31 de diciembre de 2023, los biorresiduos tendrán que separarse y reciclar en origen y recogerse de forma separada, nunca mezclándolo con otros residuos. Todo ello, pues por la nota que ponemos ahí, que el reciclaje de residuos orgánicos es viable desde el punto de vista de la producción de materiales y sustancias y no tanto como combustible. Bueno, reconoce que los residuos orgánicos son un tipo de residuo municipal, que a partir de 2030 todos los residuos aptos para reciclaje u otro tipo de valorización no serán aceptados en un vertedero, y luego a partir del 1 de enero de 2027 los Estados miembros podrán contabilizar como reciclados los biorresiduos municipales que se sometan a un tratamiento aerobio o anaerobio, y solo si han sido recogidos de forma separada o separados en origen. Con respecto a la condición de fin de residuo, que también después Gemma nos va a explicar con un poco más de detalle y posiblemente de conocimiento, pues también aparece incluido en esta Directiva 2008/98, y se considera que los residuos que han sido sometidos a una operación de reciclado u otra operación de valorización han dejado de ser residuos y cumplen una serie de condiciones, entre ellas que la sustancia u objeto se use para unas determinadas finalidades que deben de quedar especificadas, que exista un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto, que la sustancia u objeto satisfaga ciertos requisitos técnicos para esas finalidades que se han especificado y que cumpla la legislación existente y las normas aplicables, y sobre todo que el uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el medio ambiente o la salud. Luego, en cuanto, bueno, ¿cómo y quién? Pues los criterios de fin de la condición de residuo los establece la Unión Europea solo para algunos flujos de residuos, entre los cuales no están incluidos los lodos de aguas residuales o los residuos biológicos. Y a falta, o sea, si la Unión Europea no establece esos criterios de fin de condición de residuo, los Estados miembros los pueden establecer, y un Estado miembro también podrá decidir caso por caso o tomar las medidas adecuadas para verificar que determinados residuos han dejado de ser. Bueno, y hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, y si no, pues damos paso a Gemma. Mi presentación principalmente se centra en el marco legal tanto para el fin de la condición de residuo como para las declaraciones de subproductos, que sería un poco pues en qué casos los residuos dejan de ser residuo o no tienen la consideración de residuo. El marco legal. El contenido que había previsto para la presentación es este que veis aquí, el índice, que sería, primero os quería comentar brevemente la recogida separada y los biorresiduos frente a la materia orgánica que se recupera de la fracción resto, porque en muchas jornadas a las que voy pues he visto, bueno, y en el día a día veo que en ocasiones esto no está muy claro, aunque creo que vosotros sí que lo conocéis bien, pero bueno, lo he incluido en la presentación. También os quería comentar cuáles son los objetivos comunitarios de residuos municipales y cuál es la situación actual en España. El principal contenido de la Directiva 2018/851, que modifica la Directiva Marco de Residuos en cuanto a los criterios de fin de condición de residuos. También os quería comentar brevemente el Reglamento de Productos Fertilizantes, el 2019/1009, ya que incluye algunos fines de condición de residuo y algunas declaraciones de subproductos para su uso como fertilizante. La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, cuáles son los requisitos que establece para el fin de condición de residuo y para las declaraciones de subproductos. Y también os quería comentar el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que no sé si conocéis, que está en tramitación todavía y que tenemos previsto que se pueda aprobar en los próximos meses. Entonces,
esta parte que os voy a contar no es el texto definitivo, puesto que todavía no está aprobado, pero sí que nos puede dar una idea de hacia dónde puede ser que tiendan las principales modificaciones en cuanto al fin de condición de residuo y subproductos. Voy a pasar. Vale, esto ya lo conocéis. Y bueno, simplemente os quería comentar que la recogida separada es aquella que se refiere a la recogida que mantiene por separado un flujo de residuos según su tipo y naturaleza para facilitar un tratamiento específico. Y la ley de residuos también incluye la definición de bioresiduo, que como ya ha comentado antes Laura, pues son los residuos biodegradables de jardines y parques, alimenticios, procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y residuos similares. Sí que ha habido una pequeña modificación en la Directiva Marco de Residuos de esta definición que se incorporará en la nueva Ley de Residuos cuando se apruebe. Principalmente creo recordar que es porque se incluyen aquí también los bioresiduos generados en las oficinas, que entendemos que se refieren a los comedores de las oficinas y creo que poco más. Lo que os comentaba antes, sí que vemos continuamente que en ocasiones no se conoce bien la diferencia entre la fracción resto y la fracción orgánica, porque hasta ahora en ocasiones se ha llamado de manera errónea fracción orgánica a la fracción resto. Entiendo que porque el contenido mayoritario de la fracción resto es materia orgánica, pero no es lo mismo. Es decir, cuando se implementa la recogida separada de bioresiduos, la diferencia está en que esa recogida separada de bioresiduos únicamente contiene residuos biodegradables, principalmente de alimentos o de restos vegetales de los jardines, etc. Sin embargo, la fracción resto contiene, dependiendo de las recogidas separadas que haya, pero con carácter general en España, pues en la fracción resto irán los textiles sanitarios, otros productos de aseo, residuos de limpieza doméstica, platos, tazas, colillas, cenizas, de cigarrillos, de chimeneas, fotografías, tarjetas de crédito y en general todos aquellos residuos que no disponen de una recogida separada. ¿La fracción resto puede contener materia orgánica? Pues la contiene en los casos en los que aún no se ha implantado la recogida separada de bioresiduos, y esa materia orgánica que contiene en la fracción resto se puede recuperar, pero esa materia orgánica recuperada tendrá distintas características y calidad frente a los bioresiduos que se han recogido separadamente. Por lo tanto, siempre lo diferenciamos en el nombre, o bien hablamos de la materia orgánica recuperada de la fracción resto, o bien hablamos de los bioresiduos que se han recogido de manera separada. Supongo que también conocéis ya la definición de compost de la ley de residuos, de la ley vigente, que es la enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables que han sido recogidos separadamente. Y también esta ley de residuos establece que no se considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico-biológicos de residuos mezclados, que se tendrá que denominar material bioestabilizado. El fin de esta definición es diferenciar el material que procede del compostaje de la recogida separada frente al material que procede de la recogida mezclada. Solo para que podáis ver un gráfico del Plan Estatal Marco de Residuos en el que se muestra la composición promedio por materiales de los residuos municipales y donde podemos ver que los bioresiduos son la fracción mayoritaria, suponen aproximadamente un 42% de los residuos de competencia municipal, o sea que es la mayor parte de los residuos de competencia municipal son bioresiduos. Respecto a los objetivos comunitarios, solo comentaros que seguramente que también los conozcáis ya. En el año 2016 estamos en torno a un 34,8% de reciclado. En el año 2020, esa es la situación actual en España, la gráfica, la barra naranja. En el año 2020 deberíamos conseguir, bueno, que ya ha pasado el 2020, pero todavía no tenemos los datos de cuánto hemos conseguido en 2020. Pero bueno, el objetivo era que en el año 2020 consiguiéramos el 50% de los reciclados, y con la nueva directiva que modificó en 2018 la Directiva Marco de Residuos se han
se han establecido nuevos objetivos en el año 2020, para el año 2025, 2030 y 2035, que como veis en la gráfica cada vez van a ser más ambiciosos. Es decir, que no nos vamos a poder quedar en el 50% de 2020, sino que cada vez va a ir incrementándose el objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado. Respecto a esta directiva que comentábamos antes, la 2018-851, pues principalmente os quería comentar que establece 3 posibilidades para el establecimiento de los criterios de fin de condición de residuo. Y una posibilidad puede ser que se determinen a nivel comunitario, también se pueden establecer a nivel nacional y también se podría establecer caso a caso en un sentido amplio, pero bueno, caso a caso, de un origen con un origen y un destino concreto, no para un caso general, que eso sería ya a nivel nacional. El reglamento de productos fertilizantes de la Comisión Europea, el 2019/1009, ya ha establecido algunos fines de condición de residuo, en concreto el fin de condición de residuos para el compost y para el digerido, y también está incorporando declaraciones de subproductos, que os voy a contar a continuación. Es decir, sí que existen ya fines de condición de residuos orgánicos en este reglamento. Concretamente, en el reglamento de productos fertilizantes se establece el fin de condición de residuos para el compost en la categoría de materiales componentes CMC3 y para el digerido en la CMC5. Lo que establece el reglamento de productos fertilizantes es unos requisitos para los componentes de los productos fertilizantes y otros requisitos diferentes para el producto fertilizante final, que se puede fabricar a partir de una categoría de material componente o de varias categorías de materiales componentes. Es decir, algunos requisitos se establecen para las CMC, que son las categorías de materiales componentes, y otros requisitos se establecen para los productos fertilizantes. En concreto, tanto para la CMC3 y para la CMC5, es decir, para el compost y el digerido, se establecen requisitos para los materiales de entrada, que son los que aparecen aquí resumidos, que es únicamente se podrán utilizar los biorresiduos recogidos separadamente, los productos derivados de sandats que ya hayan obtenido el punto final y los organismos vivos o muertos o sus partes, exceptuando, es decir, no se van a poder utilizar como material de entrada ni la fracción orgánica que procede de residuos municipales mezclados, ni los lodos de depuradora, ni los lodos industriales, ni los sandats que no hayan alcanzado el punto final. Pero sin embargo, como veis, los biorresiduos recogidos separadamente sí que pueden formar parte de un compost y de un digerido que alcance el fin de la condición de residuo. Sin entrar a nombraros todos los requisitos, pero bueno, más o menos podéis ver aquí que también se establecen requisitos para el tratamiento en perfiles de tiempo y temperatura, y para la calidad del compost que se obtenga también se establecen requisitos de pH, impurezas, estabilidad, etc. También según vaya pasando el tiempo, pues algunos de estos requisitos van a ir siendo más restrictivos, como el caso de los plásticos que aparecen en el último párrafo. Aquí aparecen también los criterios, los requisitos para que un digerido deje de ser residuo. Se debe de cumplir con condiciones concretas de tiempo y temperatura y también requisitos para la calidad del digerido que pretenda dejar de ser residuo. Como os comentaba antes, otros requisitos se establecen en la categoría funcional de producto fertilizante. Normalmente los compost y los digeridos suelen utilizarse para fabricar enmiendas orgánicas, y estas enmiendas orgánicas estarían en la PFC3. Aquí aparecen los requisitos de la PFC3, es decir, además de los que previamente hemos visto, una vez que está el producto fabricado como mezcla de varias categorías o con una categoría en exclusiva, ese producto fertilizante tiene que cumplir con estos requisitos que establece el reglamento. También os quería comentar que en la CMC6, en la categoría de materiales componentes del reglamento de productos fertilizantes, se establecen
unos subproductos de la industria alimentaria que sí que se pueden fabricar también sí se pueden utilizar también para fabricar productos fertilizantes. Y concretamente son la cal procedente de la industria alimentaria, las melazas, las vinazas, los residuos de destilería, las plantas o partes de plantas y la cal procedente de la producción de agua potable. Todos estos materias primas ya establece el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes que se pueden utilizar para fabricar productos fertilizantes UE. También hay una categoría de materiales componentes prevista, que es la 11, que será de subproductos con arreglo a la Directiva 2008/98 y que se prevé que va a entrar en vigor a partir del 16 de julio de 2022. Acá, bueno, en relación con este reglamento de productos fertilizantes, a finales de noviembre se ha publicado el Reglamento Delegado 2021 de 2086, que modifica el reglamento de productos fertilizantes y que incorpora también una nueva categoría de materiales componentes, que es la categoría de sales de fosfato precipitadas y sus derivados, y que establece que un producto fertilizante europeo podrá contener sales de fosfato precipitadas obtenidas por precipitación exclusivamente de una o varias de las siguientes materias primas: de las aguas residuales y lodos de depuradora, procedentes de plantas municipales de tratamiento de aguas residuales, de las aguas residuales y lodos procedente de la transformación de alimentos, bebidas y alimentos para animales de compañía, de los biorresiduos y de los residuos de transformación en el sentido, dice, del artículo 2. También se pueden considerar las sales fosfatadas precipitadas de organismos o partes de organismos vivos o muertos, no procesados o procesados solamente por medios manuales, mecánicos o gravitatorios, por disolución en agua, flotación, extracción con agua, destilación, etcétera, lo que aparece aquí en la diapositiva. Y las sustancias o mezclas que se refiere en la letra F. Este reglamento será aplicable a partir del 16 de julio de 2022, es decir, todavía no es de aplicación. La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminantes, de residuos y suelos contaminados, que ya conoceréis, es la ley vigente actualmente, dedica el artículo 5 al fin de la condición de residuo y el artículo 4 a las declaraciones de subproductos. Esta es la ley vigente y a continuación os he puesto en otras transparencias el proyecto de nueva ley de residuos para que podáis ver la diferencia. En la ley vigente, el fin de la condición de residuos se establece por una orden aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, actual, que es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y dice que se tienen que cumplir los 4 requisitos de los apartados A, B, C y D que ya nos ha explicado antes Laura. También dice que se tendrán en cuenta los estudios previos que realice la Comisión de Coordinación en materia de residuos. El artículo 4 actual es el de subproductos y también establece que para declarar una sustancia u objeto como subproducto y que no se considere residuo, se tiene que cumplir estas 4 condiciones que se relacionan en el artículo 4, la A, la B, la C y la D, y que también se tiene que aprobar por una orden, esta declaración de subproducto se tiene que aprobar por una orden ministerial. El procedimiento para la solicitud de las declaraciones de subproducto lo podéis ver en el enlace que os he copiado abajo en la transparencia. Y estas declaraciones de subproductos se van presentando, vamos recibiendo las solicitudes por parte de las empresas y se van analizando y se va viendo si procede la aprobación de la declaración de subproducto por orden ministerial o si no procede en función del orden de llegada de las solicitudes. Actualmente tenemos en torno a 100 solicitudes más o menos, si no recuerdo mal. Respecto a las novedades de la nueva ley de residuos, voy a intentar aligerar un poco que me estoy pasando del tiempo. Respecto al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que todavía no está aprobado, entonces no os lo toméis como definitivo, simplemente como una referencia.
establece, como ya habéis dicho un poco antes, que los biorresiduos se tienen que recoger. Habéis dicho la fecha 2023. Esa es la máxima que establece la Directiva Marco de Residuos, pero la ley nacional en principio va a ser más exigente y va a establecer un plazo anterior para aquellas entidades locales que tengan una población de derecho superior a 5.000 habitantes. Se mencionan las entidades locales, no los municipios, que no es lo mismo. Es decir, en algunas ocasiones las entidades locales, los municipios se agrupan en mancomunidades y en consorcios, que son entidades locales, y en ese caso aplicaría este límite de habitantes, aplicaría a esas consorcios y mancomunidades. Y el máximo plazo, el 31 de diciembre de 2023, sería para aquellas entidades menores a 5.000 habitantes. Como es previsible que la ley no se apruebe antes del 31 de diciembre de 2021, esta fecha se aplazará un poco, pero no mucho. En principio, según yo tengo entendido, van a ser los meses imprescindibles, pero no se va a contar con mucho plazo más. Es decir, prácticamente en los primeros meses de 2022 debería estar implantada la recogida separada de biorresiduos en aquellas entidades locales de más de 5.000 habitantes. También prevé el plazo del 31 de diciembre de 2021 para la recogida separada de los biorresiduos de origen comercial gestionados por vía privada y de los biorresiduos de origen industrial. A ver, para resumiros un poco más esto, bueno, lo que ha comentado antes Laura, que no se deben mezclar los biorresiduos a lo largo del tratamiento. Y importante es el último párrafo que aparece aquí, que a nivel nacional, mediante la ley de residuos, se van a adoptar los mismos criterios de fin de la condición de residuo para el compost y el digerido que se han aprobado en el Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes. Es decir, que para que un compost y un digerido nacional adquiera el fin de la condición de residuo, dice la ley, que se adoptan los mismos criterios que en el Reglamento 2019-1009, con lo cual cuando se apruebe la Ley de Residuos ya tendremos criterios de fin de condición de residuos para el compost y el digerido nacionales. En la nueva ley también aparece un artículo para el fin de la condición de residuos con 4 requisitos que deben de cumplir estas sustancias. Y lo que os quería llamar la atención, quería hacer especial hincapié en que a partir de ahora no solo va a poder declarar el fin de condición de residuos el Ministerio, sino también las comunidades autónomas, tal y como veis en este apartado 3. Es decir, cuando no se hayan establecido criterios a escala europea o nacional, una comunidad autónoma a petición del gestor, previa verificación del cumplimiento de todas las condiciones, podrá establecer los criterios fin de condición de residuo en la autorización, pero será caso a caso, es decir, con un origen y un destino concreto, porque irá en esta declaración de fin de condición de residuo, se establece en la autorización. Y lo mismo nos va a pasar con los subproductos. Actualmente se declaran subproductos a nivel nacional, pero en la nueva ley también se establece la posibilidad de que las autoridades competentes de las comunidades autónomas, mediante la autorización que concedan, podrán declarar subproductos caso a caso, en casos concretos. A ver. Bueno, esto es pues que el Ministerio los podrá declarar los productos de oficio, a iniciativa propia o a solicitud de una comunidad autónoma. Y por último, creo que esta es la última diapositiva. Sí, lo que ya comentaba antes Laura, que a partir del 1 de enero de 2027 solo se podrán contabilizar como reciclados los biorresiduos que se sometan a un tratamiento aerobio o anaerobio y que hayan sido recogidos de forma separada o separados en origen. Son los únicos que se podrán considerar como reciclados. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. La verdad que todo lo que nos has contado pues nos es muy útil y muy interesante, y sobre todo de cara a lo nuevo que se avecina, lo que está contemplado en la nueva ley, que a ver si se consigue
aprobar y publicar no tardando mucho.